Hola a todos, ¿cómo están? Ya con la clase de ayer terminamos con el eje de números a secas, aunque hay algunas cosas que vamos a retomar después. Hoy comenzamos con el eje de álgebra y funciones. Comenzaremos desde lo más básico, así como lo hicimos con números, empezando por lo que es el lenguaje algebraico. Como les decía, vamos a retomar algunas cosas y vamos a ir combinando porque hay cosas básicas que se usan en algunas más avanzadas y vamos a ir trabajando todo junto para que quede mucho, mucho más claro, ¿vale? Aunque puede sonar que no es así, sí lo es. Partamos por lo que es el lenguaje algebraico. Recordemos que como lenguaje es una forma de expresar cosas y específicamente es un lenguaje matemático donde las letras representan números que pueden ser conocidos o desconocidos. Cuando hablamos de números conocidos, hablamos de expresiones algebraicas, y cuando hablamos de números desconocidos, ya sea en una igualdad o una desigualdad, hablamos de ecuaciones e inecuaciones. Porque en esos casos tenemos que encontrar el valor. Pero lo que nos convoca hoy día es más que nada poder traducir al lenguaje algebraico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un número cualquiera se puede representar por una letra. Podría ser A, podría ser X, podría ser G, no importa la letra. Lo que importa es que una letra cualquiera representa un número cualquiera, ¿ok? Ahora, si nos piden algo como la suma de dos números, si son dos números diferentes, entonces tenemos que pensar en dos letras diferentes. Ponte tú A más B. Ahí tenemos dos letras diferentes que representan la suma de dos números. Si queremos el sucesor de un número, tengo que pensar en una letra que representa un número y reconocer cuál sería su sucesor. Recordemos que el sucesor de un número es el que está inmediatamente después en los números enteros. Y eso representa a que tiene una diferencia de 1 con el número. Es decir, el sucesor es el número más 1. Por lo tanto, el sucesor de un número sería una letra más 1. Parece bastante simple, ¿verdad? Pero obviamente podemos ir sacando más cosas. Por ejemplo, un número aumentado en 3. La palabra aumentado más, ¿sí? O siempre va a significar una adición. Por lo tanto, va a ser un número, una letra cualquiera, más 3. Cuando dice 3 unidades, nos referimos a un número en sí, específico, ¿ok? Si quiero el doble de un número, cuando hablamos de doble, triple, cuádruple, quíntuple o lo que sea, significa que tengo que multiplicar un número por, en este caso, por 2, si es el triple por 3, si es el cuádruple por 4, si es el quíntuple por 5 y así sucesivamente. ¿Okay? O también nos pueden decir dos veces un número, o tres veces un número, o cuatro veces un número. Significa lo mismo, tengo que multiplicar un número por lo que me estén indicando. En este caso, el doble de un número sería 2 por el número. Se escribe así porque en medio de esto no hay signo. Igual que cuando hablábamos en los paréntesis, cuando un número y un paréntesis no hay signo, siempre es una multiplicación. Lo mismo usamos en el lenguaje algebraico. Si hay una letra y un número, como en este caso, o más letras, no importa, si no hay signo entre medios, reconocemos que es una multiplicación. El triple de un número entonces sería 3 por una letra. Por ejemplo, 3F. O si queremos el doble de un número más el cuádruple del mismo número. Fíjense aquí. Dice el doble de un número, ya sabríamos que sería 2 por alguna letra, más el cuádruple, o sea, 4 por el mismo número. Cuando hablamos del mismo número, usamos la misma letra. Por ejemplo, en este caso podrían ser 2G más 4G. ¿Sí? El doble de un número más el cuádruple de un número, del mismo número específicamente. La mitad de un número significaría dividir el número entre 2. Por ejemplo, h dividido en 2. Un número cualquiera dividido en 2. Si me dicen la tercera parte o la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, etc., va a significar que el número lo voy a dividir por el número que representan esta cantidad de partes. Por lo tanto, la tercera parte de un número sería un número, por ejemplo, i, pero dividido en 3.
Ahora podemos complejizarlo un poquito más. La quinta parte de un número más su triple, por ejemplo. Estamos combinando varias cosas. La quinta parte sería dividido en 5, más su triple, o sea, estamos hablando del mismo número, multiplicado por 3. Por lo tanto, vamos a usar la j, por ejemplo, que sería j dividido en 5, porque es la quinta parte, más su triple, que sería 3 por la misma letra que es j. La diferencia entre dos números refiere a la resta entre dos números, ¿sí? Entonces, si yo quiero la diferencia entre dos números, sería, por ejemplo, k menos l. El cuadrado de un número sería una letra al cuadrado, m al cuadrado, por ejemplo. O la diferencia entre un número y el cuadrado de otro es 3. Fíjense, aquí tenemos varias información. Estamos hablando de la diferencia, esta sería como la operación grande, va a haber una resta aquí, ¿entre quién? Un número, no sé, n por ejemplo, y el cuadrado de otro. O sea, aquí letras diferentes porque son números diferentes. Entonces sería algo así. N menos, n sería el número, menos el cuadrado de otro número, letras diferentes. Pero el resultado es 3, así que agregamos este igual a 3. Esta igualdad, ¿sí?, puede ser una ecuación si alguno de estos fuera desconocido, ¿ok? Pero si no, si lo podemos reemplazar, entonces lo llamamos fórmula generalmente, cuando tenemos una igualdad de elementos que podemos reemplazar. La cuarta potencia de la diferencia de dos números aumentado en 4. Ok, aquí lo vamos complejizando cada vez más. ¿Cómo partimos? Partimos de lo que hay dentro de. Es la cuarta potencia, significa elevado a 4. Elevado a 4. ¿La cuarta potencia de qué? ¿Qué va a ir dentro del elevado a 4? Dice, la diferencia de dos números, o sea, dentro de lo elevado a 4 va a ir una resta. Lo voy a ir escribiendo para que lo vayamos entendiendo mejor, ¿sí? Literalmente tenemos algo que va a estar elevado a 4 y dentro va a haber una diferencia de dos números, dice aumentado en 4. Este aumentado en 4, fíjense que está como fuera de esto. Dice la cuarta potencia de la diferencia de dos números, o sea, no sé, a y b elevado a 4, y esto ha aumentado en 4. ¿Sí? Vamos a borrarlo acá. Entonces, sería algo así como Q menos R al cuadrado más este 4 que se aumenta después. Y aquí lo podemos ir complejizando como nosotros queramos. La raíz cuadrada del cubo de la suma de un número y la cuarta parte de otro. Entonces vamos, primero hay una raíz cuadrada, ¿sí? ¿Qué hay dentro de la raíz cuadrada? Dice, del cubo de la suma. Hay un cubo de una suma. ¿De quién? De un número, no sé, A, por ejemplo, o para que sigamos con el alfabeto, Q, R, S sería S, y la cuarta parte de otro, T dividido en 4. Y ahí tendríamos la expresión. La voy a borrar porque la tengo escrita acá. Sería raíz cuadrada de el cubo de la suma de un número más la cuarta parte de otro. Y listo. Va a depender de lo que nos vayan diciendo, el cómo podemos ir interpretando esto y hacerlo lo más claro posible. Ahora, todo lo que acabamos de ver nos sirve para interpretar la información de problemas. Obviamente estos problemas tienen que ver con ecuaciones, con sistemas de ecuaciones y cosas que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que notemos es que podemos identificar la información y convertirla en lenguaje algebraico fácilmente. Este ejercicio, por ejemplo, viene de la prueba de transición 2022. Es el ejercicio 18, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que leer. Dice, Valentina y Ricardo tienen la misma cantidad de dinero. Valentina compró 7 chocolates y le sobraron 350. Ricardo, por su parte, compró 5 chocolates y le sobraron 600.
el precio de cada chocolate comprado por ellos es el mismo. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones tiene como solución el precio X de un chocolate? Entonces aquí nos dicen cuál es la letra que vamos a usar como número. ¿Ok? ¿De qué? El precio del chocolate. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer la primera información que nos dan. Dice que Valentina y Ricardo tienen la misma cantidad de dinero. Eso quiere decir que el dinero de Valentina es igual a la cantidad de dinero que tiene Ricardo. Muy simple. Luego dice que el precio de un chocolate es X. ¿Ok? Si el precio de un chocolate es X y Valentina compró 7 chocolates y le sobraron 350, en los 7 chocolates, ¿cuánto gastó? ¿Cómo calculo yo el precio de 7 chocolates? Bueno, multiplico 7 por el valor del chocolate. Así que serían 7X lo que gastó en los chocolates. Pero dice que le sobraron 350 pesos. Por lo tanto, Valentina tenía más dinero de esos 7X. Tenía 350 pesos más. Por lo tanto, nuestra expresión queda como 7X más 350. Fíjense que con esta información y mirando las alternativas, ya puedo descartar varias. Todas aquellas que no tengan el 7X más 350, como la B, la C y la D. Y ya con esto sé que la A es la alternativa correcta, pero siempre tengo que verificar que esto sea así. En el caso de la prueba, si uno descarta las alternativas y encuentra la correcta, sigue con las otras preguntas y cuando al final tengas tiempo de revisar, entonces completas la información para verificar que esta sea la alternativa correcta. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a hablar del dinero de Ricardo. Ricardo, por su parte, compró 5 chocolates y le sobraron 600 pesos. En los 5 chocolates, Ricardo gastó 5 por X, que es el valor de cada chocolate. Y como le sobraron 600, en total él tenía 5X más 600. Entonces, como el dinero de Valentina era igual al dinero de Ricardo, quiere decir que 7X más 350 es igual a 5X más 600, que es exactamente lo que dice la alternativa A. Y por lo tanto pudimos resolver el problema. Fíjense que aún no hablamos de ecuaciones como tal, sino solamente la interpretación algebraica de un problema. Traducción desde el enunciado de un problema al lenguaje algebraico. Ejemplo de ejercicio. La suma de dos números es 42, donde la tercera parte del número mayor, x, más la mitad del número menor, y, es igual al número menor. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales permite determinar los números? Este ejercicio viene de la prueba de transición 2022, es el ejercicio 23. Recuerden que el ensayo de 2022 es el mismo que se dio para la prueba de transición de invierno 2023. Entonces, veamos. Información. La suma de dos números es 42. Esto es lo que vimos al principio. Pero sabemos que hay dos números y uno es x y el otro es y. Por lo tanto, tenemos que x más y es igual a 42. ¿Qué significa que x más y sea igual a 42? Bueno, pensémoslo con una suma. Recordemos que x es el número mayor e y es el número menor. Por lo tanto, sería algo así como 40 más 2, que es 42. Esto es solo un ejemplo, es para que entendamos la situación porque aún no vemos ecuaciones y no hemos trabajado con igualdades. Pero obviamente si ustedes saben trabajar con eso ya, entonces pueden aplicarlo directamente. Pero en el caso de que no sepas o no te acuerdes cómo hacerlo, yo lo voy a ir haciendo como si no lo supiéramos. Entonces, por ejemplo, 40 más 2 da 42. Entonces yo puedo decir que 40 es lo mismo que 42 menos 2. Y también podría decir que 2 es lo mismo que 42 menos 40. Por lo tanto, esta ecuación que tengo aquí puede ser lo mismo que x igual a 42 menos y lo mismo que y igual a 42 menos x. Entonces, teniendo claro esto, podemos descartar aquellas que no la tengan. Por ejemplo, la C. La C dice que y es igual a 42 más x, pero así no funciona la cosa. Tengo que restárselo como si x fuera 40, 2 sería igual a 42 menos 40, así que no funcionaría así.
Y podemos descartar la D porque X tampoco es 42 más Y. Así que nos queda solamente la alternativa A y la alternativa B, que tienen una ecuación similar. Habría que ver la segunda parte del problema. Dice, la tercera parte del número mayor. Recordemos que el número mayor es X. La tercera parte del número mayor es X dividido en 3. Ya si se fijan, mirando nada más, puedo saber que la B es la alternativa correcta. Pero siempre podemos verificarlo más. La tercera parte del número mayor dice más la mitad del número menor, o sea, Y dividido en 2 sería igual al número menor. El número menor es Y. Por lo tanto, la ecuación quedaría X tercios más Y medios es igual a Y. Y como les había dicho antes, es la alternativa B. Ven que aún sin ver los sistemas de ecuaciones lineales como tal, podemos encontrar la solución solamente conociendo un poco del lenguaje algebraico. Obviamente, esto lo vamos a volver a repasar cuando veamos sistemas de ecuaciones o cuando veamos ecuaciones en el caso del ejercicio anterior, pero creo que podemos ir enfrentando este tipo de problemas y poder ir traduciendo desde un problema a ecuaciones, a expresiones algebraicas o a sistemas de ecuaciones que son parte del contenido que va a entrar en la PAES de este año, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido bien la clase, que haya quedado más o menos claro, pero si tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia o comentario, escríbanme y trataré de explicarles de la mejor manera posible. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Chau, chau.